Hola, me complace avisarles que tuve que volver a editar el video porque no le puse parte 1 ni tampoco le puse al final que esperen la parte 2. Bueno, y como me lo han pedido, hoy voy a enseñarles las diferentes formas de adquirir una angioportomografía por sospecha de tromboembolismo pulmonar y las diferentes formas de administrar medio de contraste para un examen como este. Este examen tiene unos métodos en particular a diferencia de los otros angios. Lo importante es entender y saber la anatomía estructural de los vasos que vamos a explorar. Eso es muy importante. Entonces quédate y aprende bien este método. Como ya sabemos, el paciente va a tener un acceso venoso periférico, entonces de ahí parte todo. Debemos entender que ese acceso es venoso, por ende la vena va a llegar a la cava superior. Al llegar a la cava superior se va a comunicar estrechamente con la aurícula derecha. De ahí continúa su recorrido por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho e inmediatamente continúa por la válvula pulmonar irrigando el tronco de la arteria pulmonar y sus bifurcaciones. Es muy importante entender que el recorrido es corto. Esto es muy importante. Por otro lado, si están trabajando en un sitio donde tengan UCI, muy probablemente en algún caso va a llegarles un paciente con un catéter venoso central. Esta es otra parte muy importante que muy pocos explican y muy pocos tienen conocimiento. Pero en caso de que les llegue, ustedes toman la decisión si realizarlo o no, y les voy a explicar cómo van a tomar esa decisión y qué parámetros van a usar. Ese es un verdadero hombre. Casi siempre, o en la mayoría de ocasiones, es muy difícil contar con un acceso periférico con estos pacientes. Ya por su clínica, sus patologías, es muy probable que sus venas estén demasiado delgadas, demasiado débiles. Por ende, hay que tomar la decisión de administrar el contraste bajo el consentimiento de los especialistas, del médico tratante o el especialista, ya que los riesgos son elevados. Algunos centímetros más tarde. Bueno, este catéter venoso central llega hasta la vena cava superior, por ende el contraste se va a administrar directamente hacia la aurícula derecha. Va a ser mucho más rápido el llenado. Es muy importante que conozcan el catéter venoso central, sus partes y saber o entender por cuál parte es que van a administrar el medio de contraste. ¡Ya nos exhibiste! Los catéteres normalmente tienen 3 accesos, uno distal, uno medial y uno proximal. Normalmente por el proximal transfunden al paciente o le extraen sangre. Por el medial normalmente le pasan nutrición parenteral, y por el catéter distal, el por el cual vamos a administrar el medio de contraste, es por donde administran todo tipo de fármacos, todo tipo de medicamentos. Pero esto varía también según la institución, entonces hay que tener en cuenta esto, hay que saber por cuál acceso del catéter podemos nosotros administrar el contraste. Es necesario siempre preguntar al jefe del servicio o al auxiliar del servicio por dónde le están administrando medicamentos. Debemos pasar solución salina antes y después para lavar el catéter y que no se vaya a cristalizar posterior a la administración del contraste. Esta cosa es real, hijo. Por otro lado, vamos a hacer un breve repaso sobre qué es un trombo, qué es un émbolo y qué significa tromboembolismo pulmonar. Recordemos que un trombo es un coágulo sanguíneo que se forma dentro de una de las venas o arterias del cuerpo. También en ocasiones se puede formar en el corazón. En ese trombo, cuando se desprende una pequeña parte de él y viaja de un lugar del cuerpo a otro, se llama émbolo. Viaja por todo el cuerpo hasta que llega a la arteria pulmonar, lo que ocasiona la oclusión o taponamiento de ese territorio vascular. Y esto es lo que se denomina tromboembolismo pulmonar. No obstante, como dato adicional y muy importante
para entender por qué realizo mis protocolos de la manera en la que los realizo, y es porque también existe la trombosis venosa pulmonar. Es un hallazgo raro, pero es grave. Normalmente una de las causas más frecuentes es el cáncer de pulmón. Entonces es muy importante también entender que la trombosis venosa existe, porque eso nos hace también necesario realizarle un estudio hacia las venas pulmonares. Aunque la trombosis venosa pulmonar no es tan frecuente, es necesario en un angio con sospecha de trombo pulmonar realizar también una fase en las venas. Es necesario, pero no es una obligación. No les estoy diciendo tienen que hacerlo. Ya es bajo el consentimiento de cada uno de ustedes. Yo les justifico. Ya ustedes toman decisiones. ¡No! ¡Ya cállate! I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go.